Los secretos de Sir Richard Kenworthy, saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 16. Iris despertó poco antes de la cena y lo hizo como lo hacía siempre, despacio y con los ojos entrecerrados. Estaba muy relajada, las extremidades le pesaban a causa del sueño y de algo más, algo sensual y muy agradable. Frotó las sábanas con los pies y se preguntó si antes eran igual de sedosas. El aire tenía un olor dulce, como a flores frescas y a algo más, algo terrenal y exuberante. Inspiró hondo y se llenó los pulmones con ese perfume mientras rodaba por la cama y enterraba la cara en la almohada. No creía que hubiera dormido jamás así de bien. Se sentía... Abrió los ojos de golpe. ¡Richard! Miró por la habitación, volviendo la cabeza de un lado a otro. ¿Dónde estaba? Iris se sentó en la cama, se ciñó las sábanas alrededor del cuerpo desnudo y miró el lado opuesto de la cama. ¿Qué hora era? ¿Cuándo se había marchado? Miró la otra almohada. ¿Qué pensaba que vería allí? ¿Una huella de su rostro? ¿Qué habían hecho? Ella había... Pero él definitivamente no había... Iris cerró los ojos atormentada. No sabía lo que estaba pasando. No lo entendía. Richard no había consumado la unión. Ni siquiera se había quitado los pantalones. Puede que Iris fuera un ignorante en cuanto al lecho conyugal se refería, pero eso sí que lo sabía. Le rugió el estómago y recordó que hacía mucho tiempo que no comía. Estaba hambrienta. ¿Qué hora era? ¿Se habría perdido la cena? Miró por la ventana intentando descifrar lo tarde que era. Alguien había cerrado las pesadas cortinas de terciopelo. Pensó que probablemente lo habría hecho Richard, porque la tela estaba doblada por una esquina y una criada nunca dejaría las cortinas torcidas. Afuera estaba oscuro, pero quizá no fuera noche cerrada y... Al cuerno. Sería mejor que se levantara a echar un vistazo. Dejó escapar un pequeño gruñido al tirar de la sábana para poder envolverse en ella. No sabía por qué sentía la extraña necesidad de saber la hora que era, pero estaba segura de que no encontraría la respuesta escudriñando un minúsculo trozo de ventana por detrás de las cortinas. Iris se tambaleó hasta la ventana y miró fuera. La luna brillaba en el cielo. No estaba llena del todo, pero ya era lo bastante redonda como para proyectar un brillo perlado en el aire. Estaba claro que ya hacía un buen rato que se había puesto el sol. ¿Cuánto tiempo habría dormido? Ni siquiera estaba cansada, murmuró. Se ciñó un poco más la sábana y esbozó una mueca cuando se dio cuenta de lo mucho que le costaba caminar, pero no se puso bien la tela. Eso habría sido demasiado sensato. Iris prefirió acercarse al reloj que había sobre la repisa de la chimenea dando saltos. Lo giró un poco hasta que quedó mirando a la ventana iluminada por la luna. Casi las 9:30. Eso significaba que había dormido... ¿Cuánto? ¿3 horas? ¿4? Si lo supiera con exactitud, sabría cuánto tiempo había pasado con Richard haciendo... eso. Se estremeció. No tenía nada de frío, pero se estremeció. Tenía que vestirse, conseguir algo para comer y... Se abrió la puerta. Iris gritó. También gritó la criada que apareció en la puerta, pero solo una de ellas iba envuelta en una sábana como una momia, e Iris se sorprendió tanto que se desplomó en el suelo. «Oh, milady», gritó la criada. «Disculpe, disculpe». Corrió hacia ella, le tendió la mano y luego la retiró enseguida. Era evidente que no sabía cómo actuar cuando se encontraba con la esposa de un baronet medio desnuda en el suelo. Iris estuvo a punto de pedirle ayuda, pero luego decidió no hacerlo. Se recompuso con todo el equilibrio que pudo e intentó mirar a la criada con dignidad. Iris imaginó que en ese momento se debía de parecer mucho a su madre. «¿Sí?», entonó. La criada, que parecía muy incómoda, le hizo una reverencia torpe. Si Richard se preguntaba si querría usted cenar en su habitación. Iris asintió con gran pompa. «Me encantaría, gracias». «¿Y qué prefiere?», preguntó la criada.
La cocinera ha preparado pescado, pero si no le apetece puede cocinar otra cosa. Me pidió que se lo hiciera saber. Cenaré lo que haya cenado, Sir Richard. Su marido debía de haber cenado haría ya 1 hora y no quería que el personal de cocina tuviera que ponerse a trabajar otra vez para satisfacer sus caprichos. Se lo traeré enseguida, milady. La criada hizo otra reverencia y salió prácticamente corriendo de la habitación. Iris suspiró y luego se puso a reír. ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba segura de que en cuestión de 5 minutos toda la casa se habría enterado de su vergonzoso tropezón, excepto su marido, claro. Nadie se atrevería a decirle ni una sola palabra. Era un pequeño ápice de dignidad, pero Iris decidió aferrarse a él. 10 minutos después ya se había puesto uno de sus camisones de seda nuevos y una bata un poco más recatada. Se trenzó el pelo para meterse en la cama, cosa que pensaba hacer en cuanto hubiera cenado. Ya imaginaba que no se quedaría dormida enseguida, y menos después de la siesta que había echado, pero podía leer. No sería la primera vez que se quedaba despierta a medianoche acompañada de un libro y una vela. Se acercó a la mesita de noche para echar un vistazo a la pila de libros que había cogido de la biblioteca aquella misma tarde. Se había dejado el tomo de la señorita Trustel y el caballero silencioso en el salón, pero había perdido el gusto por los arqueros húngaros, y también por las heroínas patéticas que se pasaban la vida titubeando, llorando y preguntándose quién acudiría a su rescate. Ya había leído un buen trozo, y sabía lo que pasaba. No estaba dispuesta a perder más tiempo en compañía de la lastimera señorita Trustel. Iris fue cogiendo los libros de uno en uno y valoró las opciones que tenía. Otra novela de Sarah Goreley, un poco de Shakespeare y la historia de Yorkshire. Eligió el libro de historia. Esperaba que fuera muy aburrido, pero en cuanto se hubo acomodado en la cama, oyó cómo llamaban de nuevo a la puerta. ¡Adelante!, gritó, ansiosa por cenar. Sin embargo, la puerta que se abrió no fue la que daba al pasillo, sino la puerta que conducía al dormitorio de su marido. ¡Richard! Jadeó, levantándose a toda prisa de la cama. «Buenas noches», le dijo, con un tono de voz tan tersa como el coñac. Iris no bebía coñac, pero todo el mundo decía que era una bebida suave. Estaba muy nerviosa. ¿Te has cambiado para cenar? Y estaba guapísimo. Llevaba una casaca verde botella y un chaleco de brocado amarillo pálido. Ahora Iris sabía de primera mano que Richard no necesitaba relleno en las casacas. Él le contó, en una ocasión, que solía ayudar a sus arrendatarios en el campo, y le creía. Pero tú no. Iris miró el firme nudo de su bata. La tapaba mejor que la mayoría de los vestidos de fiesta, pero lo cierto era que los vestidos de fiesta no se podían desabrochar con un solo tirar del cinturón. ¿Tenía la intención de cenar en la habitación? Yo también. La joven miró la puerta abierta que había dejado a su paso. En tu habitación, le aclaró Richard. Iris parpadeó. ¿En mi dormitorio? ¿Hay algún problema? Pero si tú ya has cenado. Richard esbozó una sonrisa de medio lado. En realidad, no. Pero si son las 9:30, ¿por qué no has cenado? Te he estado esperando, le dijo como si fuera lo más normal del mundo. Ah, no tenías por qué hacerlo. Pero quería esperarte. Ella se rodeó con los brazos. Se sentía extraña, como si tuviera que protegerse, taparse o algo. Se sentía como un pez fuera del agua. Aquel hombre la había visto desnuda, ya sabía que era su marido, pero aún así, las cosas que le había hecho y su forma de reaccionar. Se ruborizó. A Iris no le hacía falta verse para saber que se había puesto muy roja. Richard alzó una ceja. ¿Estás pensando en mí? Eso la hizo enfadar. Creo que deberías irte. Pero tengo hambre. Pues deberías haberlo pensado antes. La respuesta de Iris lo hizo sonreír. ¿Merezco un castigo por haber esperado a mi mujer? Ya sabes que no me refiero a eso. Y yo que me consideraba todo un caballero por dejarte descansar. Estaba cansada, dijo, y entonces se ruborizó de nuevo porque los dos sabían el motivo, y todavía se avergonzó más cuando llamaron a su puerta y,
Antes de que se diera cuenta, entraron 2 lacayos con una mesa pequeña y unas sillas, seguidos de 2 criadas con sendas bandejas. ¡Cielo santo! Exclamó Iris observando toda aquella actividad. Ella pensaba llevarse la bandeja a la cama, pero era evidente que ya no lo podía hacer, y menos si Richard insistía en cenar con ella. Los lacayos dispusieron la mesa rápido y con gran precisión, y luego se retiraron para que las criadas pudieran acercar la comida. Olía muy bien, y el estómago de Iris rugió mientras las chicas servían los platos. Un momento, murmuró Richard y se acercó a la puerta para mirar hacia el pasillo. Ah, aquí está, gracias. Cuando regresó al dormitorio, llevaba consigo un jarrón alto y estrecho, con un único lirio adentro. Para ti, dijo con delicadeza. A Iris le temblaron los labios. ¿Cómo has? No es tiempo. Richard se encogió de hombros y por un momento pareció algo inquieto, pero eso era imposible. Él nunca se ponía nervioso. Todavía quedan algunos, si sabes dónde buscarlos. Pero es... Iris guardó silencio y se quedó boquiabierta. Estaba sorprendida. Miró hacia la ventana a sabiendas de que las cortinas no estaban bien recogidas. Era tarde. Había salido de noche solo para cogerle una flor. Gracias. Sabía que, a veces, era mejor no cuestionar los regalos. A veces, sencillamente, había que alegrarse sin saber el motivo. Richard dejó el jarrón en el centro de la pequeña mesa e Iris se quedó mirando la flor, hipnotizada por los minúsculos trazos dorados que brillaban con delicadeza sobre los suaves pétalos violetas. Es preciosa. Todos los lirios son preciosos. Iris dejó de mirar la flor y clavó los ojos en Richard. No pudo evitarlo. Él le tendió la mano. Vamos, deberíamos cenar. Era una disculpa. Iris la reconoció en su mano tendida. Solo deseó saber por qué se estaba disculpando. Ya basta, se dijo. Deja de cuestionártelo todo, pensó. Por una vez estaba decidida a permitirse ser feliz sin necesidad de saber el motivo. Se había enamorado de su marido y eso era bueno. Richard le había provocado un placer en la cama que Iris jamás creyó posible, y eso también era bueno, y era suficiente, tenía que bastar. Aceptó la mano de Richard. Era grande, fuerte y cálida, y todo lo que debía ser una mano. ¿Era todo lo que debía ser una mano? Se rió. Eso era absurdo. Dios santo, se estaba poniendo muy melodramática. ¿Qué te resulta tan gracioso? Le preguntó. Ella negó con la cabeza. ¿Cómo iba a explicarle que estaba valorando la perfección de las manos y él estaba en los puestos más altos de la lista? Cuéntamelo. La apremió, estrechándole la mano. Insisto. No. Iris no dejaba de negar con la cabeza. Su voz se contagiaba de la alegría de sus pensamientos. Cuéntamelo. Rugió, tirando de ella. Iris apretaba los labios con fuerza y se esforzaba por no sonreír. Richard le acercó los labios al oído. Conozco formas de hacerte hablar. Ella se sentía juguetona. Él le mordisqueó el lóbulo de la oreja y dejó resbalar los dientes por su piel sensible. Dímelo, Iris. Tus manos. Transigió, sin apenas reconocer el sonido de su propia voz. Richard se detuvo, pero ella notó cómo sonreía pegado a su piel. ¿Mis manos? Las extendió sobre la cintura de Iris. ¿Estas manos? Sí. ¿Te gustan? Ella asintió y jadeó cuando notó que él las dejaba resbalar por su cuerpo y la agarraba del trasero. Richard deslizó la boca por su mandíbula, siguió por el cuello y regresó a la comisura de sus labios. ¿Qué más te gusta? Todo. La palabra le salió sin previo aviso y probablemente debería haber sentido vergüenza, pero no fue así. No podía. Cuando estaba con él no tenía vergüenza de nada. Richard soltó una carcajada, redonda y sólida, que rebosaba de orgullo masculino. Desplazó las manos por el cuerpo de Iris y agarró los 2 extremos del cinturón de su bata. Le acercó los labios a la oreja. Tú eres mi regalo. Y antes de que pudiera responder, dio un tirón y se quedó mirando
con ardiente deseo, como se le abría la bata. «Richard», susurró ella, pero él ya estaba deslizando sus maravillosas manos por su cuerpo. Antes de llegar a los hombros, se detuvo un agonizante momento en sus pechos para acabar de quitarle la prenda, que resbaló hasta el suelo como si fuera una nube pálida de seda azul. Iris se quedó de pie delante de él vistiendo otro de sus provocativos camisones. No era una prenda práctica, ni siquiera servía para darle calor por la noche, pero no recordaba haberse sentido nunca tan femenina, tan deseable, ni tan valiente. «Eres preciosa», susurró Richard, dejando resbalar la mano por su pecho. Le estimuló el pezón, dibujando lentos círculos con la palma por encima de la seda del camisón. «Yo...» Iris guardó silencio. Richard la miró y la obligó a mirarlo a los ojos, posándole el dedo bajo la barbilla. La interrogó alzando las cejas. «No es nada». Había estado a punto de contradecirlo, de decirle que ella no era preciosa, porque no lo era. Ninguna mujer llegaba a los 21 años sin saber si era guapa o no, pero cuando pensaba... No, pensó ella. Si él opinaba que era preciosa, ella no pensaba contradecirlo. Si Richard la consideraba guapa, entonces lo era, por lo menos aquella noche y en aquella habitación. «Bésame», susurró. A Richard le ardieron los ojos y se acercó a ella. Cuando la besó, Iris sintió una punzada de deseo en el centro de su feminidad. Hacía solo unas horas que él la había besado justo en esa parte del cuerpo. Se le escapó un pequeño gemido, se estremecía cada vez que lo recordaba, pero esa vez le estaba besando los labios. Dejó resbalar la lengua por su boca y le acarició la piel sensible del paladar animándola a hacer lo mismo. Y lo hizo. El deseo la había envalentonado, y cuando Richard gruñó y le estrechó con más fuerza, ella se sintió muy poderosa. Le apoyó las manos en el pecho y le quitó la casaca. Quería volver a sentirlo. Estaba fuera de control. Solo hacía unas pocas horas desde la última vez, y sin embargo, volvía a tener ganas de arrastrarlo hasta su cama y sentir su cuerpo inmovilizándola sobre el colchón. Aquella necesidad tan increíble y sobrenatural no podía ser normal. «Mi regalo», dijo Iris, posando los dedos sobre la corbata blanca que él llevaba anudada en el cuello. Por suerte se había hecho un nudo sencillo. Le temblaban mucho los dedos y no creía que hubiera conseguido deshacer uno de esos nudos tan complejos que se estilaban tanto entre los dandis londinenses. Luego se concentró en los 3 botones del cuello de la camisa. Iris jadeó cuando por fin consiguió desabrocharlos. Le vio la piel y advirtió el intenso latido de su pulso. Lo tocó. Le encantaba ver cómo se contraían sus músculos al paso de sus dedos. «Eres una bruja», rugió Richard, quitándose la camisa. Ella sonrió porque así era como se sentía, como si tuviera nuevos poderes. La última vez le había tocado el pecho y pudo sentir los músculos contrayéndose bajo su piel, pero no había podido hacer nada más. Él había sido demasiado rápido. La vez anterior, Iris perdió el control cuando sintió el contacto de las manos de su marido deslizándose por su cuerpo, y cuando le posó la boca en su intimidad, perdió la razón, pero no pensaba dejar que le volviera a ocurrir. Esa vez quería explorar. Deslizó los dedos por su tenso abdomen y escuchó su respiración áspera. Una fina línea de pelo, oscura y nítida, se desplazaba desde su ombligo hasta la cintura de sus pantalones. Cuando Iris la repasó con los dedos, él encogió el abdomen, tanto que la joven podía haberle metido la mano por debajo de la tela, pero no lo hizo. No era tan descarada, todavía, pero lo sería antes de que acabara la noche. Richard la cogió en brazos y la llevó a la cama. Los dos olvidaron la cena. La estiró. No lo hizo con aspereza, pero tampoco fue delicado. Iris sintió una ráfaga de emoción femenina cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba su marido de perder el control. Se envalentonó y dejó resbalar la mano hasta sus pantalones, pero justo cuando iba a colar los dedos por la cintura, Richard le cogió la mano. «No», le dijo con aspereza, y entonces, antes de que ella pudiera preguntarle, añadió: «No puedo». Iris le sonrió.
Por fin había despertado en ella alguna clase de demonio sugerente que había cogido las riendas. «Por favor». «Yo te daré placer». Le posó la mano libre en el muslo y le estrechó con fuerza. «Te daré mucho placer». «Pero yo quiero darte placer a ti». Richard cerró los ojos y por un instante Iris pensó que le dolía algo. Estaba apretando los dientes y su rostro se había transformado. Ahora era una máscara de aspereza y tensión. Iris le acarició la frente y cuando dejó resbalar la mano por su mejilla, él enterró la cara en su palma. Notó cómo cedía, sintió cómo se desprendía de parte de la tensión acumulada y con la otra mano, la que tenía peligrosamente apoyada sobre su abdomen, se coló por debajo de sus pantalones. No llegó muy lejos, solo hasta el pelo rizado que crecía en su firme abdomen. Iris se sorprendió, aunque no sabía muy bien por qué. Se mordió el labio inferior y lo miró. «No te pares ahí». Iris no quería pararse, pero sus pantalones eran muy ajustados y apenas había espacio para la mano. Posó los dedos sobre el cierre y se los desabrochó muy despacio. La joven jadeó. Aquello no tenía nada que ver con lo que había visto en las estatuas del museo. De repente, muchas de las cosas que le había contado su madre empezaron a tener sentido. Iris lo miró con los ojos vacilantes y él asintió. Ella aguantó la respiración y lo tocó. Al principio lo hizo muy despacio y se retiró cuando su erección palpitó entre sus dedos. Richard se puso de lado y ella se dejó caer a su lado, y entonces se dio cuenta de que él todavía llevaba las botas puestas. No le importaba, y a él tampoco parecía preocuparle mucho. Lo empujó hasta que estuvo tumbado boca arriba y se arrodilló junto a él para observarlo. ¿Cómo podía haber crecido tanto? Otro misterio del mundo que no comprendía. Lo volvió a tocar, esta vez deslizando los dedos por su sorprendente piel sedosa. Richard respiró hondo y se estremeció de pies a cabeza, pero ella sabía que se debía al placer y no al dolor, y si era dolor, era un dolor bueno. Más. Rugió, y esta vez Iris lo rodeó suavemente con las manos mientras lo miraba para asegurarse de que estaba haciendo lo correcto. Su marido había cerrado los ojos y respiraba muy deprisa. Ella movió la mano, solo un poco, pero antes de que pudiera seguir, él posó la mano sobre la suya y la detuvo. Iris pensó por un momento que le había hecho daño, pero entonces Richard apretó la mano y ella se dio cuenta de que le estaba enseñando lo que debía hacer. Después de unas cuantas caricias, él retiró la mano y le cedió el control. Iris se emocionó al sentir el poder seductor que tenía sobre él. Dios, Iris, no te imaginas lo que me hace sentir. La joven se mordió el labio inferior, sabía que estaba esbozando una sonrisa orgullosa, quería llevarlo al límite, igual que lo había hecho él. Después de haber pasado tantas noches sola, quería tener pruebas de que la deseaba, de que era lo bastante mujer para satisfacerlo. Richard ya no podía volver a esconderse tras un casto beso en la frente. ¿Puedo besarte? Él abrió los ojos. ¿Puedo besarte como lo hiciste tú? No. Se apresuró a contestar Richard con la voz entrecortada. No. Parecía presa del pánico. ¿Por qué no? Porque... maldijo y se incorporó, no lo bastante como para sentarse del todo, pero sí lo suficiente para apoyarse sobre los codos. Porque no podré... ¿Te haré daño? Richard rugió y cerró los ojos. Parecía muy angustiado. Iris lo volvió a tocar y lo miró mientras él se estremecía bajo su caricia. El sonido de su respiración le electrizaba y parecía que le estuviera pasando lo mismo que a ella. Parecía abrumado. Richard dejó caer la cabeza hacia atrás y ella reconoció el momento exacto en que se dio. La tensión no abandonó su cuerpo, pero algo le dijo que estaba en conflicto consigo mismo. Iris le miró la cara para asegurarse de que seguía teniendo los ojos cerrados. Por algún motivo no era lo bastante valiente para hacerlo si él le estaba mirando, y se inclinó para darle un beso muy suave en la punta de la virilidad. Richard jadeó y metió el estómago para adentro, pero no la detuvo. Ella se envalentonó y le dio otro beso.
dejando esa vez que sus labios se entretuvieran un segundo más. Él se contrajo y ella se retiró para mirarlo a la cara. Richard no abrió los ojos, pero debió de advertir las dudas de su mujer, porque asintió y luego, con una sola palabra, la hizo la mujer más feliz del mundo. Por favor. A Iris le resultaba muy extraño pensar que hacía solo unas semanas era la señorita Iris Smythe Smith, una chica que se escondía detrás de su violonchelo en el terrible concierto de su familia. Su mundo había cambiado mucho. Era como si la tierra se hubiera puesto boca abajo y la hubiera dejado allí, convertida en Lady Kenworthy y en la cama con aquel hombre fantástico que le había besado una parte del cuerpo que antes ni siquiera sabía que existía. O, por lo menos, en ese estado. ¿Cómo lo hace? Murmuró la joven para sí. ¿Qué? Oh, perdona, no es nada. Richard la cogió de la barbilla y le volvió la cara. Cuéntamelo. Solo estaba, bueno, me preguntaba. Tragó saliva completamente avergonzada, cosa que era ridícula. Estaba a punto de volver a besarlo ahí, y estaba avergonzada por haberse planteado cómo funcionaría esa parte de su cuerpo. Iris. La voz de Richard era como una cucharada de miel caliente que se fundía por sus huesos. Ella hizo un gesto hacia su miembro sin apenas mirarlo. No está así siempre. Y luego, dudando, añadió, ¿verdad? A él se le escapó una carcajada áspera. Dios, no, me moriría. Ella parpadeó confundida. Es el deseo, Iris, dijo con la voz entrecortada. El deseo pone a los hombres así, duros. Iris lo tocó con delicadeza. Era verdad, estaba muy duro. Bajo una capa de la piel más suave, estaba duro como el granito. Esta es la prueba del deseo que siento por ti. Llevo así toda la semana. Ella abrió los ojos sorprendida. No dijo nada, pero estaba convencida de que él veía la duda en sus ojos. Sí, dijo con una sonrisa. Duele. Pero, entonces... No es un dolor comparable al de una herida, le aclaró, acariciándole la mejilla. Duele como la frustración, como las necesidades no satisfechas. Pero podrías haberme hecho tuya. Las palabras quedaron mudas en su mente. Era evidente que Richard había pensado que no estaba preparada. Quizá había creído que no era lo más considerado, pero ella no quería que la tratara como un adorno frágil. La gente parecía pensar que era una chica delicada y frágil. Iris pensó que se debía al color de su piel y a su delgadez, pero no lo era, nunca lo había sido. Por dentro era una fiera, y estaba decidida a demostrarlo.